Hola, buen día. Estamos aquí para presentarles al Grupo Alfa y su proyecto sobre la evolución histórica de la informática. Esperamos que les guste mucho. El ábaco. El ábaco es uno de los instrumentos más antiguos de medición que ha creado el hombre. Empezó sus inicios cuando el hombre dejó de ser nómada y se empezó a asentar y empezó a desarrollar una economía más agrícola. Con esa cultura agrícola empezó a desarrollar un excedente y obviamente todo excedente requiere ser medido, requiere ser calculado e incluso requiere ser repartido. Y ahí fue donde comenzó los inicios del ábaco. El ábaco no es únicamente de origen griego o de origen fenicio, como muchos comentan. De hecho, se han encontrado ábacos antiguos con fechas muy similares, tanto en China como en Japón, también en Egipto, e incluso se apreciaban unas especies de ábacos a base de colores en Sudamérica. Con los inicios de una nueva era, los ábacos iban poco a poco evolucionando de unos cuantos rayones en piedras hasta unas cuentas que iban siendo introducidas en algunas varillas de madera que formaban parte de un cuadro en el cual iban realizando cada cuenta con un significado numérico. Estos dependían en gran medida de diversas culturas y del significado que le daban. Algunas incluso llegaron a significar pesos. Sin duda el ábaco fue uno de los principales motores para poder desarrollar ciencias abstractas como son la matemática y el cálculo, que forman parte obviamente de la matemática. Pero ese cálculo significaba además el hecho de que el ser humano iba a poder empezar a mirar hacia el futuro y empezar a desarrollar nuevas formas tanto de medir, calcular e incluso sumar, restar y dividir todo lo que lo rodeaba, tanto si le pertenecía como si creía que le pertenecía. Después de la invención del ábaco, los seres humanos empezaron a necesitar nuevas maneras de poder medir toda la información y todos los recursos que poseían a su alrededor. En 1623, un matemático alemán, Wilhelm Mischka, inventó la primera máquina que podía calcular de manera manual. Esta era una calculadora muy simple, pero altamente eficaz, y para su época fue un avance tecnológico tremendo. Después del desarrollo y utilización del ábaco, los seres humanos requirieron nuevas maneras de poder calcular y medir todos los suministros que podían poseer, así como todos los recursos tanto informáticos como tangibles que poseían. La primera calculadora se llamó Calculating Clock. Esa calculadora podía realizar sumas, restas, divisiones y especialmente multiplicaciones. Tenía un sistema bastante desarrollado para su época. Era un sistema que se componía de engranes que se enlazaban continuamente. La Calculating Clock tenía 6 engranes, los cuales también además estaban respaldados por un sistema de una campanilla que producía el sonido cada que se realizaba algún error por desbordamiento, es decir, cuando había cantidades superiores a los 6 dígitos. La Calculating Clock, o también llamada o denominada reloj de cálculo, tuvo su aparición en 1623, aunque su inventor desgraciadamente falleció después de una plaga que azotó Europa. Después, en 1642, un científico francés, un matemático, decidió inspirarse en el modelo y crear una máquina ya no con 6 engranes, sino con 10, que denominaban cantidades del 0 al 9. Schmidt murió en 1635, después de que una plaga empezara a tocar Europa. Desgraciadamente no pudo desarrollar de manera más integral su invento, pero fundó las bases para que después un científico francés, específicamente un matemático, pudiera continuar su trabajo inspirándose en sus 6 engranes. Esta vez no usaría 6, sino usaría 10 engranes. La primera calculadora electrónica. La primera calculadora electrónica, que únicamente incorporaba transistores y diodos. Era un producto de alta calidad que nadie podría confundir con un ábaco. Su velocidad de cálculo y funcionamiento pronto lo convirtieron en una sensación. Los fabricantes pronto se apresuraron para entrar en un campo, que pronto se vio saturado con 33 fabricantes que ofrecían 210 modelos diferentes. En ese entonces la gente dependía de la calculadora para cubrir sus necesidades personales y empresariales. El éxito del desarrollo de la calculadora electrónica promovió la entrada de Sharp en campos semiconductores, las pantallas LCD y la comunicación e información, transformando así la empresa en una empresa global. La dura competencia inspiró el desarrollo de calculadoras electrónicas menos costosas, más compactas y menos ligeras, con las que se realizaron grandes avances en la tecnología electrónica. Charles Babbage, la máquina analítica. Charles Babbage fue reconocido como uno de los
que nos ayudó a formar la gran tecnología que tenemos hoy en día. La base de toda la tecnología que tenemos, como sería más que nada la computadora actual, fue gracias a su gran invento, que es la máquina analítica. Babbage tenía la idea de elaborar una máquina la cual sirviera para ejecutar todas las tareas en una forma algebraica. La máquina de Jackal fue una de las importantes razones por la cual Babbage pudo crear la máquina analítica. Esta fue importante gracias a que fue la primera en usar tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas le dieron la idea a Babbage para que ahí se pudiera almacenar toda la información de ejecución y computación de la máquina analítica. Las tarjetas perforadas también fueron de utilidad para que así en estas se guardaran lo que iba a ejecutar el usuario. Babbage en su máquina pudo distinguir entre dos tarjetas, la de operaciones y la de variables. Las tarjetas de operaciones serían las que servirían para realizar todas las operaciones que debía de hacer el usuario. En cambio, las de variables llevaban todos los datos que iba a realizar la máquina. Las ideas de almacenar programas en un motor analítico son algo que se asemeja a lo que sería la máquina de von Neumann. En resumen, Babbage quería con las tarjetas perforadas encontrar un método más eficaz para guardar los datos y ejecutar las operaciones. Hay que tener en cuenta que esta máquina analítica tiene 100 años de antigüedad, o sea, es muy distinta a una computadora digital actualmente. Aquí pueden observar una imagen de lo que sería la máquina analítica de Babbage. Y bueno, en conclusión sería que la máquina de Babbage es algo muy importante para las ciencias de la computación, ya que a base de esa se fueron formando nuevas tecnologías y hubo una gran revolución. De hecho, esa sería la base para una computadora digital actualmente. El 23 de junio de 1912 nació en Londres Alan Matheson Turing, un matemático que ha dejado una profunda huella en la historia de la computación y la inteligencia artificial. En 1936 proponía el dispositivo que se conocía como la máquina de Turing, que consistía en una cinta infinita con casillas que podían registrar ceros y unos, y una máquina de estados infinitos que podía avanzar o retroceder sobre la cinta dígitos o escribirlos según en el estado en que se encontrara. En 1950, Alan Turing publicó otro artículo llamado Máquinas de computar e inteligencia, donde propuso el célebre test de Turing, que viene a decir que un computador será inteligente cuando en una conversación por escrito con un humano, ésta no pueda discernir si se está comunicando con una persona o con una máquina. Konrad Zuse, inventor de la primera computadora programable. Konrad Zuse nació el 22 de junio de 1910. Él siempre fue 2 años menor que sus compañeros de clase, siempre fue el más joven de su clase. En 1935 se gradúa como ingeniero civil en el Instituto Politécnico de Berlín. En 1937 él escribe notas sobre la computadora en taquigrafía alemana. Entre estas notas están las sentencias: la operación elemental es la verificación de 2 dígitos binarios para la igualdad. El resultado es una variable de 2 dígitos que una vez más es un dígito binario. Estas 2 sentencias son el origen de la invención de la computadora. En esta primera etapa, el ingeniero Zuse considera la unificación de la aritmética y la lógica. En 1938 al fin se termina la primera computadora, la Z1. Una computadora totalmente mecánica y programable. Finalmente esta computadora fue destruida en el bombardeo de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en 1986 en donde Konrad Zuse decidió por fin reconstruir este modelo de la Z1, pero fue inútil, ya que no funcionaba a la perfección por falta de perfeccionamiento en algunos mecanismos. Podríamos mencionar todas las características de la Z1, pero les dejaremos de este lado una imagen que contiene todas las características de la primera computadora. En 1940, Konrad Zuse inventa la Z2, la que prosigue de la Z1. Esta fue la primera computadora electromecánica del mundo y funcionaba perfectamente. Y bueno, hemos llegado a la parte más interesante del video, la parte en la que nos vamos a enfocar más y a la que además le tenemos que poner atención. Es un tema muy interesante y muy importante.
Este es la Z3. La computadora Z3 fue creada por Konrad Zuse en 1941. Fue la primera máquina programable y completamente automática. El Z3 contaba con tecnología electromecánica. Estaba constituido por 2300 relés. Tenía una frecuencia de reloj de 5 Hz y una longitud de palabra de 22 bits. Los cálculos eran realizados con aritmética en coma flotante puramente binaria. Esta máquina se terminó de construir en 1941. El Z3 original fue destruido en 1943 durante un bombardeo de un aliado de Berlín. En 1967 la corporación SUSE KG había construido un total de 251 computadoras. Al contrario que el primer computador no programable creado por Wilhelm Schickard en 1623, el Z3 de 1941 era programable. El éxito de SUSE suele ser atribuido a su uso del sistema binario. Este sistema fue inventado unos 300 años antes por Gottfried Leibniz y posteriormente usado por George Boole para desarrollar su álgebra booleana. El primer diseño de un computador controlado por programa fue realizado por Charles Babbage a mediados del siglo XIX. El ENIAC fue completado 4 años después que el Z3. Mientras que el ENIAC usaba válvulas de vacío y el Z3 reles, el ENIAC todavía era decimal y el Z3 era binario. El Z3 necesitaba una cinta externa para almacenar los programas y también era posible construir bucles en el Z3, pero no había ninguna instrucción de salto condicionada. No obstante, hay una manera de implementar una máquina de Turing en un Z3, asumiendo así una capacidad de almacenamiento infinito, como fue demostrado en 1998. Desde un punto de vista práctico es mucho más importante el hecho de que el Z3 proporciona un juego de instrucciones bastante útil para las aplicaciones de los ingenieros de los años 40. De hecho, SUSE era un ingeniero que construyó sus computadoras para que les facilite su trabajo. También diseñó un lenguaje de programación de alto nivel, el Plancalcul, supuestamente en 1945, aunque fue una contribución técnica, pues el lenguaje no se implementó en su vida y no tuvo ninguna influencia directa en los primeros lenguajes desarrollados. La segunda computadora de propósitos generales se terminó en 1944. Esta fue la Z4. El Z4 se siguió usando hasta 1945, la fueron perfeccionando y se le añadieron lectores de cinta perforada. En 1951 el Z4 es la única computadora que se está operando en Europa. Actualmente el Z4 se encuentra en el Museo de Múnich, ahí es donde se exhibe. Aquí podemos ver una imagen donde pues se da una muestra de la computadora de Z4. En 1949 la fundación SUSE KG siguió desarrollando nuevas computadoras electromecánicas, estas controladas por medio de programas. Posteriormente con válvulas y más adelante con la tecnología de transistores. Posteriormente se fueron creando nuevas computadoras gracias a la fundación SUSE. Todas tenían la característica de empezaban con la Z. La que más destacó fue la Z11, que se distribuyó a universidades, y el Z12, que fue la primera computadora basada en memoria de cinta magnética. De 1966 a 1995, Konrad Zuse tuvo reconocimiento por todo el mundo y ganó distintos premios. Durante ese periodo, Konrad siguió desarrollando nuevas ideas para la computación. Finalmente, Konrad Zuse muere el 18 de diciembre de 1995, dejando un gran legado de la computación. Así concluye el video de la evolución histórica de la informática por parte del equipo Alfa, conformado por Guerra, Julio César, Hilario de los Santos Justin, Hernández Rodríguez César, Martínez Becerril Jesús, Rodríguez Valdés Carlos. Gracias por su atención.